No importa lo muerto que esté tu situación, Dios tiene el poder para restaurar, para renovar y para darte vida. Créelo, créelo. Todos pasamos por valles de huesos secos, todos. Pero Dios tiene el poder para restaurar y para darte vida. Y quisiera empezar diciendo que en esta sociedad, en esta vida, en este día a día en el cual vivimos, hay muchas personas que se sienten sin fuerzas, se sienten sin esperanza y sin rumbo. A mí me da mucha pena cuando veo a los indigentes en la puerta de los supermercados, ¿ves? Ahí pidiendo. Me da mucha pena. Digo, fíjate qué hombre, ¿no? No tiene esperanza, no tiene ningún propósito en su vida. Ahí está, todos los días, en el mismo sitio, pidiendo. No tienen rumbo. Y me pregunto, y os pregunto, ¿os habéis sentido alguna vez así? Espiritualmente hablando, sin esperanza, sin rumbo, emocionalmente agotado, emocionalmente muerto, sin visión para el futuro. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Porque quería hablar y quiero hablar en esta mañana de que Dios tiene el poder de levantar lo que está muerto. Dios tiene el poder de restaurar lo que está perdido. Y Dios tiene el poder de darte esperanza. Y Dios te da la esperanza que no la tienes. Ahí donde no la tienes, Él te la da. Y hablando del contexto histórico del pueblo de Israel, quería hablar de que el pueblo de Israel había sido conquistado. Había sido conquistado por los babilónicos. El pueblo de Israel estaba desesperanzado, estaba en el exilio, estaba triste, estaba sin esperanza. Porque habían pecado gravemente contra Dios. Se habían vuelto a la idolatría y habían desobedecido las leyes de Dios. Estaban lejos de su tierra. Jerusalén había sido destruida, su templo había sido destruido y, como digo, su relación con Dios estaba rota. Y en medio de este contexto, Dios le da a un profeta una visión. Una visión que es muy poderosa, una visión muy impactante. Utiliza una metáfora sobre un valle, y es el valle de los huesos secos. Y quisiera que pudiéramos abrir nuestras Biblias en Ezequiel, capítulo 37. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra, del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado,
y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice el Señor. Amén. En medio del contexto como he dicho, Dios le da a Ezequiel esta visión. Dice, en primer lugar, que Dios les lleva a un valle. Me puso en medio de un valle. ¿Qué representa el valle? El valle representa la condición espiritual en la que estaba el pueblo de Israel. Y los huesos secos simbolizan ese estado espiritual de muerte y de desesperanza que tenían. Estaban secos. Representan aquello en lo que hemos perdido, en todo lo que hemos perdido. Aquello en que creíamos o creemos que nunca van a volver. Representan a un pueblo sin futuro, sin vida, sin esperanza, sin identidad. ¿Y alguna vez, Iglesia, no nos hemos sentido así? Sin vida, sin futuro, sin esperanza y sin identidad. ¿Pero quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hago yo aquí? En nuestras vidas muchas veces podemos sentirnos así, hermanos, como huesos secos, porque pasamos por momentos de dolor, pasamos por momentos de angustia, de muchas veces fracaso, de desesperanza. Vemos todo como que ya todo está perdido y no tenemos manera ni forma de salir adelante. A veces nos encontramos en nuestros propios valles, luchando por encontrar un sentido a la vida, en medio de esa sequedad de nuestras vidas. Sin embargo, algo poderoso, algo extraordinario sucede y pasa. El valle no es el final. No es el final de esta historia. Es precisamente el lugar que muchas veces el Señor nos quiere llevar. Y es muchas veces el lugar donde el Señor hace su obra y empieza a trabajar en nosotros. Es muchas veces el lugar donde Dios decide actuar, en ese valle que estás pasando, en ese valle de huesos secos, de esa sequedad. Nos sentimos muchas veces como el pueblo de Israel, pero Dios, hermanos, Dios sigue obrando en nuestras vidas y Dios tiene un plan para nosotros, aunque estemos secos. El Señor tiene un propósito con nosotros y no ha terminado. No ha terminado. Puedes ver que todo está perdido, pero el Señor puede
restaurar tu vida. Puedes creer que todo está muerto, pero el Señor de lo muerto hace que viva. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es la clave? Esperar en el Señor. ¿Hay algún valle en tu vida donde solamente ves huesos secos? ¿En qué área de tu vida, en qué área de mi vida podemos ver sequedad? Dios le hizo una pregunta al profeta, a Ezequiel. Y es una pregunta que también nos hace a nosotros, hermanos. Dios le dice, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y esa pregunta también nos la dice a nosotros. Porque es una pregunta, pues, absurda, ¿no? Pero a la vez es una pregunta que desafía. Es absurda porque Ezequiel sabía lo que veía. Estaba viendo esos huesos secos, muertos, que llevaban mucho tiempo en ese estado y que posiblemente no, y que cualquier esperanza de vida parecía ridícula. Es más, dice, huesos secos en gran manera, o sea, secos más que secos, sequísimos. Sin embargo, el profeta Ezequiel contesta humildemente y yo creo que también sabiamente. No contesta sí, no, bueno, yo qué sé, no. ¿Cómo contesta? Señor, tú lo sabes. Cuando Dios hace una pregunta, no es porque no sepa la respuesta, es para que reflexionemos, es para que nos paremos a meditar. Ezequiel respondió con esa humildad. Tú lo sabes, Señor. Y así tenemos nosotros que responder. Tú lo sabes, Señor. No responder, o responder con incredulidad, o responder con orgullo, sino responder con humildad, con fe y sabiendo que es Dios quien lo sabe, porque Dios sabe todo. El hecho de que los huesos estuvieran secos significa que no había vida humana posible. Pero, hermanos, para Dios nada es imposible. Amén. Dios tiene el poder de traer vida allí donde no la hay. La restauración no depende de nuestras circunstancias, sino depende del poder de Dios para transformar lo que está muerto, lo muerto en vida, para transformar la desesperanza que podamos pasar. No podemos, hermanos, o no debemos recordar, mejor dicho, que no importa lo muerto que estemos, lo espiritualmente bajo que estemos, Dios puede soplar nuevamente vida en nosotros. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo creemos? Porque a veces no lo creemos. Lo oímos, lo hemos escuchado en muchísimas predicaciones, pero no lo creemos. Y tenemos que creerlo. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. A veces, iglesia, lo que ves o lo que vemos parece que no hay solución. Pero Dios te pregunta, ¿puedes creer que aún esto puede vivir?
Dice el versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué clase de lógica tenía, no? Decirle que profetizara sobre esos huesos, que le hablaran a esos huesos? No tenían vida, ni siquiera no podían responder. Pero lo que el profeta entendió y que nosotros debemos entender, como he dicho, es que la palabra de Dios es viva, tiene poder para cambiar la situación, tiene poder para cambiar las circunstancias. Y Ezequiel obedeció. Dios le manda a Ezequiel profetizar y él no se queja ni se lamenta, sino que declara vida. ¿Eso no es increíble? Imaginaros la escena. Huesos secos escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar cualquier situación. La palabra de Dios tiene poder para cambiar cualquier situación. Por eso es bueno, es imprescindible que leamos la palabra de Dios, que escuchemos la palabra de Dios, porque tiene poder para cambiar esos huesos secos, esa sequedad que tú puedas tener. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18, 21. ¿Qué estás hablando? Pregunto. ¿Qué estás hablando sobre tu situación personal? ¿Estás hablando muerte o estás hablando vida? ¿Qué estás hablando sobre tu hermano? ¿Estás hablando muerte o estás hablando vida? ¿Qué estás hablando sobre la iglesia? ¿Estás hablando muerte o estás hablando vida? El cambio comienza cuando empezamos a hablar vida. Cuando hablamos vida. Cuando hablamos vida, donde vemos que solamente hay muerte. Y esto lleva un proceso de restauración. Ezequiel obedece y automáticamente hay un proceso de restauración. Versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido grande, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Se oyó un ruido, había movimiento, algo comenzó a moverse. Los huesos se juntaron, había unión. El desorden empieza a alinearse, empieza a haber orden. Los huesos se cubren de carne. Los tendones se cubren de carne, hay forma, hay estructura. Los cuerpos reviven y se ponen en pie. ¿Os lo imagináis la escena? Esto indica que la restauración es un proceso. Y nosotros estamos en continua restauración, en continuo proceso. El Señor siempre está continuamente procesándonos, restaurándonos. Porque muchas veces queremos que en nuestra vida todo se arregle de inmediato. Pero Dios trabaja con nosotros gradualmente, paso a paso. Y aunque no veamos el resultado al momento, debemos confiar en que Dios está trabajando con nosotros y que su obra será completa en su tiempo. Amén. Debemos tener paciencia con ese proceso de restauración de Dios en nuestras vidas. Porque, como he dicho, el Señor no siempre
trae la transformación de inmediato, sino que a menudo nos lleva a pasar por esos valles, por esos procesos de sanación, de sanarnos, de restaurarnos, para crecer espiritualmente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo importante, hermanos, es que Dios está obrando en nuestra vida y siempre, siempre va a llevar a cabo el propósito que tiene con nosotros. ¿Cuál es la clave? Ser pacientes y confiar en que Él tiene un propósito y tiene un plan para nuestra vida. Necesitamos, hermanos, un avivamiento. Necesitamos organizarnos, avivarnos. Pero aunque esos huesos estaban unidos, tenían sus tendones en su sitio, estaban cubiertos de carne y cubiertos de piel, les faltaba algo. Les faltaba algo muy importante, lo más importante. Les faltaba el aliento de vida. Podemos tener una buena estructura, podemos tener una buena organización como iglesia, podemos estar bien, pero sin el aliento de Dios, sin el Espíritu Santo, seguimos muertos. El Espíritu Santo es esencial, es primordial. Sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios, no va a haber restauración. Va a ser una restauración incompleta. ¿Qué pasó en Génesis 2? Hasta que el Espíritu, el aliento de Dios no sopló sobre el hombre, no había vida. El aliento de Dios, el aliento de vida sopló sobre esos huesos, sobre ese ejército. Y en ese momento, ese ejército de huesos revivieron. En ese momento ese ejército se levantó. Y donde había huesos secos, ahora había soldados. Dios restaura lo que está muerto y Dios lo transforma. Necesitamos más del Espíritu Santo en nuestras vidas, iglesia. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia, que se mueva con poder. Porque podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos al Espíritu Santo, estamos muertos. El Señor no te revive o no nos revive para dejarnos donde estamos. Te levanta para que luches, para que avances y para que vivas con un propósito, para que vivas con una esperanza. Si estás seco, hay una esperanza. Dice la palabra, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nosotros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Tenían el pueblo de Israel una esperanza, estaban desesperados. Y quizás, o a lo mejor tu perspectiva es de ver que está todo perdido. Pero hermanos, Dios responde con promesa. ¿Qué dice la palabra? Yo abriré vuestros sepulcros, pondré mi espíritu y viviréis. Y esto nos habla de una restauración total. Una restauración total. Dios no solamente levanta los huesos, los hace volver a la tierra, sino que su restauración es total. Les da vida, les da dirección, les da identidad y les da un futuro. La restauración que Dios prometió no era solamente física, sino también espiritual. Dios no había terminado con ellos. Su fidelidad no dependía de las circunstancias humanas. Esta visión también, Iglesia, nos habla a nuestros valles personales
y a las áreas que muchas veces están muertas o parecen muertas. Si queremos vida, o mejor dicho, la vida verdadera viene siempre del Espíritu Santo, de su Espíritu. Sin el Espíritu de Dios, sin su Espíritu Santo, todo esfuerzo que hagamos, todo esfuerzo humano, no va a valer para nada, se va a quedar corto, porque es en el poder de Dios, es en el poder de su Espíritu Santo, lo que hace que revivamos, que sigamos adelante. Dice Zacarías 4:6, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Porque podemos tener mucho éxito, podemos estar bien, básicamente estamos bien, pero si no tenemos el Espíritu Santo, estamos muertos. Estamos muertos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. El verdadero sentido de la vida se encuentra en tener el Espíritu de Dios. Y pensar, Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Dios siempre tiene la última palabra. Siempre, siempre. ¿Te sientes como un hueso seco? ¿Te sientes agotado? ¿Te sientes sin fe? El Señor no solamente restaura, sino que nos transforma, y su transformación es completa, porque Él toma de lo muerto y lo hace nuevo. No para dejarnos donde estábamos, sino para darnos un propósito renovado. El Señor nos llama a levantarnos en el poder de Dios, a ser llenos del Espíritu Santo para cumplir el propósito que el Señor tiene para ti y para mí. Porque todos tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aunque no lo sepamos, descúbrelo. Dice versículo 12, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Estas palabras son una promesa que le da al pueblo de Israel, pero es una promesa que nos da a nosotros también. Una promesa para ti y para mí, hoy. No importa lo seco que estés, no importa cómo esté tu valle, no importa qué distante estés de Dios, su Espíritu, el Espíritu de Dios puede obrar en tu corazón si tú le permites entrar. ¿Cómo podemos aplicar esta visión del valle de los huesos secos a nuestra vida? Pues siguiendo 3 pasos. El primero, tenemos que reconocer nuestro valle. Y todos tenemos nuestro valle. Todos tenemos algún valle donde hay huesos secos. Ezequiel tuvo que caminar por el valle y reconocer la realidad de lo que estaba viendo, pero tuvo que caminar por él. Necesitamos admitir, iglesia, necesitamos admitir que hay áreas en nuestra vida que están secas. ¿Qué área de tu vida está seca? ¿Está seca el área de las relaciones con los demás? ¿Está seca un sueño que tenías y no se ha cumplido? Incluso, ¿está seca tu fe? Debemos escuchar y hablar la palabra de Dios.
¿Cuándo comenzó la restauración en esos huesos secos? Cuando Ezequiel profetizó. La palabra de Dios tiene el poder para transformar, pero necesita ser hablada en medio del valle que estás pasando. Llena tu corazón, iglesia, llena tu corazón de las promesas de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es nuestro pastor. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Promesas de Dios. Rinde tu corazón a Dios y pide, iglesia, pide que su Espíritu llene cada rincón de tu vida. El Señor quiere que veamos este valle, el valle en el cual estamos pasando o hemos pasado o tenemos, como una oportunidad para que Dios actúe, para que Dios obre, no como un destino final. No se puede, ya no hay solución. Estoy muerto y más que muerto. No, Dios quiere que veas ese valle como una oportunidad. Lo que hizo, hermanos, lo que hizo con el pueblo de Israel, lo hará contigo, si confías en su poder. Hoy el Señor te llama a levantarte. Te llama a levantarte de ese valle que estés pasando, como parte de su ejército, porque somos el ejército de Dios. ¿Amén? No importa cuán parezca tu situación, no importa lo muerto que esté tu situación, Dios tiene el poder para restaurar, para renovar y para darte vida. Créelo. Todos pasamos por valles de huesos secos, todos, pero Dios tiene el poder para restaurar y para darte vida. Estando persuadido de esto, dice el Señor, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Estás listo? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, el que comenzó en nosotros la buena obra. ¿Estás listo para dejar que Dios obre en tu vida? ¿Estás listo para que esos huesos secos puedan revivir? Para que Dios les dé vida. ¿Estás listo para dejar que el Espíritu Santo toque tu corazón? Si estás listo, yo os digo que el milagro empieza ahora. Empieza hoy. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, a veces, mi Dios, nos sentimos como esos huesos secos, Padre, sin vida, sin esperanza, sin propósito, Señor. Pero hoy, Señor, hoy quiero declarar que tu palabra, que es viva y que es eficaz, va a transformar mi vida, va a transformar nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por ella. Ayúdame, Señor, a entender y a comprender que para ti no hay nada imposible. Que tú, de lo muerto, a todo lo muerto le das vida. Que tu Espíritu Santo es el todo, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar, a esperar en ti, oh Dios. Aunque estemos pasando por valles de huesos secos, en cualquier área de nuestra vida. Sabemos que tú, Señor, vas a terminar la obra en nosotros. Sabemos que tú no dejas nada a medias, no dejas nada incompleto, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Y gracias por esta visión que tú le diste al profeta Ezequiel, para entender que tú, de lo muerto, puedes sacar vida.
y puedes dar vida. Gracias te doy, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga ricamente. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.